Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un alcalde que cree que no hay quinto malo, porque ya está ejerciendo su quinto periodo como alcalde de Magdalena. Ha sido elegido 5 veces. Ha sido ministro de Vivienda. No sabemos si va a ir por una sexta gestión cuando acabe este periodo. Es abogado. Hay quienes dicen que quiere ser presidente del Perú, así que hoy día le vamos a preguntar todo. Yo conocí de cerca, bueno, no sé si la palabra sea de cerca, pero me llamó mucho la atención el alcalde Francis Allison cuando ocurrió el terremoto de Pisco. Él de repente ni se va a acordar, pero yo en esa época fui a cubrir por el Diario El Comercio, por RPP. Y bueno, por supuesto era una catástrofe lo que había ocurrido, había mucho dolor, mucho llanto, y en la plaza de armas estaba el alcalde Francis Allison haciendo quaker para todos. Y yo no entendía qué hacía el alcalde de Magdalena en la plaza de Pisco haciendo eso para los que, bueno, para toda la gente que lo había perdido todo. Entonces le voy a preguntar además. ¿Por qué ocurrió en ese tiempo y por qué se fue tan pronto a Pisco, ¿no? Francis James Allison Ollagui. Él dice que es James Bond. Francis, bienvenido al programa. Hola, Milagros. ¿Es verdad que dices que eres James Bond? No. Eso es broma, ¿no? Obvio. ¿Qué te gusta de James Bond? Bueno, cuando éramos niños era una película que salía cada varios años impresionante, ¿no? Que nos presentaba tecnología del futuro, que hoy día usamos, ¿no? Todos hemos querido ser James Bond en algún momento. Era interesante, mire, como te digo, por ejemplo, ver una moto acuática como algo sorprendente que ahora lo ves en la playa, Sí, ¿no? claro. Y también interesante darse cuenta cómo ahora la tecnología avanza rapidísimo. Creo que hoy casi nada nos podría ya sorprender en cuanto a avance tecnológico, ¿no? Es verdad. Estamos a la espera de todo llegará en su momento, pero creo que ya nada nos sorprendería, ¿no? Yo creo que sí me sorprendería la teletransportación, que no creo que nunca se dé, pero no sé, que hoy día digas quiero ir a Turquía y en zoom, con una máquina supersónica aparezcas en 1 hora, por ejemplo, ¿no? Eso sí me sorprendería. Claro. Porque carros voladores, todo ya está. Quizás no haya eso, pero habrán aviones más rápidos que nos permitan llegar en menos tiempo. En fin, ¿no? Siempre la tecnología va trayendo beneficios, pero sin duda, ojo, también trae algunos cambios de vida. Sí, claro. Porque hay que entender que la tecnología también impacta en los usos, costumbres. Bueno, mira, el uso de los aparatos tecnológicos en los niños o la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora va a causar tantos problemas. Pero volvamos a James. Sí. Francis James Allison, ¿el origen de tu padre es escocés, inglés? Sí, mi familia paterna tiene ascendencia escocesa. Ajá. Sí. ¿Y nunca te llamaron James? No. Lo que tenemos en la familia son nombres repetidos. Mi segundo nombre, James, es por un tío James Allison. Es algo que se usaba mucho Una antes, tradición. ¿no? Repetir nombres de padres a hijos. El nombre del tío, del padre, del... Así es. Y algo que ahora ya no se hace tanto. Por ejemplo, mi hijo se llama Francis Allison. Pero si hoy tuviera que ponerle nombre, quizás ya lo llamaría diferente. Porque es como condenarlo, ¿no? no sé, creo que... O sea, no sé, pienso, yo me llamo como mi mamá, Norma de los Milagros, pero yo no puedo ser Norma como mi mamá. Yo le dije, mamá, pero ¿por qué nos condenaban? O sea, perdón por la expresión, pero cada uno tiene que tener su propia identidad, creo. Eran costumbres, ¿no? Que han ido perdiendo fuerza y que en realidad creo yo hoy que no tenían mucho sentido, ¿no? Entonces, si hoy pudieras volver a bautizar o renombrar a tu hijo, ¿qué nombre elegirías? Ya no me lo imagino con ningún nombre diferente a mi hijo, ¿no? Pero seguramente, como digo, si él estuviera naciendo hoy, seguramente elegiríamos otro nombre. Ahora, quien no quería que se llame Francis era mi esposa, ¿no? Pero efectivamente en ese momento era casi una tradición y un derecho que tu hijo se llame como tú, ¿no? Un derecho, Dios mío. Y en mi familia, eres machista. No, 100% igualitario en todo. Pero tradicional.
Conservador. Tradicional en algunas cosas, ¿no? Pero no machista, cero. No creo en más que en la igualdad de todos los seres humanos sin excepción alguna. ¿Cuántos hijos tienes? 2. Francis y es Julia. el menor. Francis, el menor, acaba de haber hecho este año. Y Julia, que es abogada, tiene 29 años, mamá del ser que más me hace babear en ese mundo, que es mi nieto Franco. El motivo mayor de mi ya eres vida. abuelo. Soy abuelo y soy feliz por eso. Escúchame, y en tu casa entonces todos abogados. Todos abogados. Pero no porque yo haya influido en eso directamente, seguramente indirectamente sí. Yo siempre digo que hay profesiones contagiosas. La medicina, por ejemplo, es muy común que los hijos de médicos opten por la medicina. Entrevisté el otro día al doctor Tuma y todos sus hijos son médicos. Es normal. ¿No? Y en el derecho también, especialmente en ciertas ramas. Por ejemplo, yo que me formé como penalista, es apasionante, puedes defender al ser humano, defender su libertad, su reputación, cuando es especialmente injustamente perseguido, ¿no? Que sucede mucho en el Perú. ¿Cuál ha sido el caso como abogado penalista que más rebelión o frustración te causó? A ver, más que un caso en especial que recuerde, sí puedo decir que mi hija quería ser penalista y yo la convencí de que no lo sea. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay niveles de corrupción muy altos en algunas ramas sobre otras. No digo que que todos los magistrados sean corruptos. No es así. La mayoría no lo son. Pero claro que es frustrante para un abogado esforzarse, tener la razón y que no se la den porque no utilizó... Porque ha corrido dinero. Porque ha corrido dinero, ¿no? Entonces, claro, eso puede ser muy frustrante para un abogado litigante, especialmente en algunas vías más que en otras, donde los niveles de corrupción suben. Repito, la mayoría de magistrados son honestos, pero los deshonestos hacen mucho daño. ¿Te hizo caso tu hija? Y hay que limpiar la casa. Sí, ella está trabajando y ahora pretende ser notaria, lo que me hace muy feliz porque, por ejemplo, en la notaría uno maneja su trabajo, maneja sus tiempos, es un trabajo de mucha responsabilidad, pero no habrá corrupción en el resultado si tú eres honesto. Obvio. En cambio, en otras ramas no depende de ti. Y por eso he evitado que mi hija esté en una rama que sé que lamentablemente en el camino podría encontrarse con algunas piedras frustrantes en su camino. ¿Y te haces abogado por tu padre? No, mi papá era ingeniero agrónomo, algo que ha formado mucho mi vida porque yo he vivido mucho tiempo en el campo, en provincia, he viajado mucho por el Perú con mi padre y eso me permitió conocer profundamente el país. Ahora, pero tu papá fue alcalde. Mi padre fue alcalde en el periodo de 90 a 92. Recordemos que antes los alcaldes eran 3 años alcaldes. Y esa primera campaña en la que él gana la hice yo. Tenía 19 años. Y la primera vez que entró a esa municipalidad de Magdalena del Mar era a los 20 años. ¿Tú hiciste la campaña de tu papá? Yo hice la campaña de mi papá. Claro, no se sabía llamar nada de marketing político ni nada de eso. Simplemente hacíamos engrudo en la época algo inaceptable y pegamos afiches por todos lados. Claro, en una olla. En el año del Rey Pepe. Y con una escalera gigante colgaba pósters de los postes, en fin. Pero, ¿quisiste ser alcalde de Magdalena en el nombre de tu padre? No fue exactamente así. A ver, mi padre era agrónomo y no era político. Y el Partido Popular Cristiano, el PPC, en aquella época que los partidos sí trabajaban de verdad, algo que se ha ido perdiendo en el tiempo, y estoy yo detrás justamente del esfuerzo con muchos otros políticos de que se vuelva a fortalecer al partido político, porque una democracia sólida requiere de partidos sólidos, claramente. Entonces, en aquel momento el PPC llama a mi padre, Antero Flores Arauz, que lo conocía de colegio, y le pide que sea candidato. A pesar de que mi papá no era de partido. Que no era militante. No era militante, o sea, pero... fue un candidato invitado. Invitado porque los partidos buscaban a los mejores candidatos, gente que sabían que no iban a estar en temas pues, de corrupción, o en fin, que iban a ser eficientes. Mi padre fue invitado. Entonces, ese es mi primer acercamiento a la política y al mundo municipal. O sea, antes de tu papá, tú ni por asomo soñabas con ser político. No, antes de eso no. ¿Qué querías ser de chico? A ver.
Ser alcalde no necesariamente, pero político creo que nací para esto. A mí me apasiona la política. Milagros, esa es la herramienta más poderosa para transformar positivamente la vida de la gente, de la sociedad. Siempre estoy hablando, me apasiona mi país y lamento y me duele que haya tanta solución que no se toma por falta de decisión, por cobardía. Mucha gente no toma decisiones porque... Y por ineficiencia. Y también por ineficiencia. O sea, pero digamos, cuando empezaste a estudiar Derecho, ¿ya tenías fijado en tu mente que querías ser político? En aquella época los estudiantes de Derecho estábamos muy politizados. De hecho, fue una facultad que se llamaba Derecho y Ciencias Políticas. Venían juntas esas dos carreras que hoy están separadas. Segundo, la Facultad de Derecho, en San Martín de Porres, que fue donde me formé, tenía ya grupos políticos universitarios. Y muchos de estos acabaron en cargos públicos. Estaba Eresi, Alescuri y mucha gente más en esos grupos políticos universitarios. Yo no participé en ninguno de ellos. Yo me preparaba para hacer política en la calle, no en la universidad. Entras bueno, pero también hubo un episodio en que el PPC, tú, Eresi, Curi, varios se van del PPC, ¿no? ¿Fue un error? A ver, fue una época que... A la luz de los años, ¿fue un error? A ver, el error ha sido nacional. Ha habido una descomposición de las instituciones y de la política nacional. Y esa destrucción de la institucionalidad ha afectado a todos los partidos. Veamos la Acción Popular de hoy con el de Belaúnde, ¿no es cierto? Claro. Es un desastre, ¿no? El APRA, el PPC, todos los partidos. Y obviamente veo con mucha alegría, de verdad, ver cómo hay muchos de estos partidos que acabo de nombrar en un proceso o un intento de recomponerse. Partidos que formaban a los jóvenes, partidos que capacitaban. Yo he viajado fuera de Perú a cursos que nos pagaba, por ejemplo, en el PPC, la Konrad Adenauer, una fundación alemana que apoyaba a los partidos socialdemócratas como el PPC. Entonces, pero tú te vas del PPC porque sientes que no te dejan crecer. Claro, a eso quería llegar. Entonces llega un momento que los partidos ya no se forman jóvenes, ya no sentías que se te formaba para crecer, sino más bien que habían celos, que no se te deja crecer. Por ejemplo, ¿por qué Alberto Andrade, un excelente alcalde de Miraflores, tiene que salirse del partido para su reelección y luego para irse a Lima y no quedarse como candidato del PPC a Lima? ¿Entiendes? O sea, hay mil ejemplos iguales. Es verdad lo de Andrade. Claro, fue un gran alcalde de Lima, un excelente alcalde de Miraflores, que más pero se tuvo que ir del PPC. Claro, cuando lo lógico hubiera sido que PPC lo abrace y no permita que se vaya y lo apoye en todo porque era un hombre talentoso. O sea, eso es el problema. Entonces la gente comenzó a irse de los partidos porque sentía que no se les apoyaba, que se ponían trabas, que tenías que tener el apellido tal o cual en tal o cual partido para poder tener la postulación a donde querías. Pero mira, Francis, él termina fundando Somos Perú y mira en lo que ha terminado Somos Perú. De acuerdo. Porque luego... De terror. De terror, ¿no? Todos los partidos... Ojo, no hay ningún... ¿Cómo se llama tu partido? APP. Alianza para el Progreso. Ah, de verdad, pues, tú estás con... ¡Qué horror! Con César Acuña. Sí, por Dios, Milagros. Claro. Pero estamos ahora haciendo, por ejemplo... Pero estamos chambeando duro. Por ejemplo, hemos comenzado a capacitar... ¿Y tú crees que Acuña también le ha regalado un Rolex a Dina? No, de ninguna manera. No regala Rolex ni nada, César. Ya no voy a transformar esta entrevista en una entrevista política. Lo que pasa es que, a ver... él no necesita regalar Rolex, creo, ni prestar Rolex ni nada, ¿no? César es un hombre que tiene la debilidad en la comunicación, sin duda. Sí. Pero tiene la fortaleza en muchas otras cosas. ¿Has visto la cantidad de memes que le hacen? Bueno, es el hombre que le hace más memes, y él mismo lo dice. Sí. Pero hay que entender también... A ti también te imitan. Sí, por supuesto, lo chistoso. Sí, Pero... Escúchame, no te vayas al lado político, señor Francis Allison. Esta es una entrevista personal. ¿Te molesta que te imiten? No me molesta. Ya son popular. A ver, si no tienes correa... No te metas en política. No te metas en política. O sea, evidentemente, si tú estás en política, van a hablar de ti. Hoy estuve en el perucultorio con Leslie Urtiaga, la ministra de Cultura. Y recordé y conté cómo conocí a un hombre que luego adoré por años y que su muerte me causó mucho dolor, Monseñor Bambarén.
¿Cómo conocí a Monseñor Bambarén? Porque en una entrevista dijo que yo quería vender puericultorio. Entonces, siempre hay, y eso es totalmente falso. Entonces yo le mandé una carta bonita, explicándole que en lo absoluto que más bien estaba yo para servirlo. Y ahí nos conocimos y formamos una amistad entrañable. Claro. Y curiosamente, encima su cumpleaños era el mismo día que el de mi padre, 14 de enero. Entonces fue un vínculo con él maravilloso. Y lo ayudaba a ayudar pues en el patronato de puericultorio de los niños. Claro. Pero ¿cómo lo conocí? En base a una información mala que le habían dado, que yo estaría en contra de lo que yo siento, claro, lo que yo quería creo. venderlo. Eso es normal, pues, ¿no? Porque aparte del alcalde... Entonces tú estás preparado para la broma, para la desinformación. Por supuesto. Para el agravio. Porque un político... ¿Pero qué es lo que te ha chocado de la política? Algo te tiene que haber chocado. Antes, un político verdadero... ese que sienta a su peor enemigo en la mesa. No es el que lo persigue, no es el que quiere mostrar que tiene más fuerza ni nada de eso. Al contrario. En el caso de Monseñor Bambarén, yo pude haberme molestado o mandar una carta notarial. Yo le mandé una carta muy linda. Y ahí comenzó una amistad claro. que para mí ha valido pues muchos tesoros, ¿no? Claro, pero Monseñor Bambarén pues no postulaba a la alcaldía, me vas claro. a entender. O sea, ¿tú te has sentado con tus enemigos políticos? Yo, a ver, el perdón no es algo que uno hace por quien perdona, sino por uno mismo, ¿no es cierto? Cuando uno vive ¿Cómo así? Cuando uno vive con odio, con rencor, es una carga muy pesada que uno lleva sobre la espalda. El que tiene odio, rencor, no duerme bien. Y curiosamente, el odiado es el que muchas veces duerme bien, mientras que el odia no. El que odia no. El que tiene rencor llega a su casa y no cierra los ojos para dormir en paz. ¿Te das cuenta? Sí. Tú al perdonar te liberas de esa carga. Pero hay que aprender a perdonar y a continuar. ¿Aprendiste? 100%. ¿Con quién? ¿O con qué? En la política uno sufre, en la política peruana, de muchos embates, de muchos ataques. ¿Cuáles han sido tus dos pasajes más terribles, oscuros, que no sabías ni cómo levantarte de tu política, de tu carrera política? A ver, lo que fue lo más injusto en mi vida política fue algo que tú conoces como periodista cuando se me detuvo a mí y a mi esposa injustamente en Estados Unidos. Con el dinero de mi cuenta bancaria, cuenta que estaba a mi nombre. Entonces, si tú declaras en un banco el retiro del dinero en Norteamérica para traer a Perú y estás poniendo tú mismo el dinero en rayos X en el aeropuerto, ¿por qué te detienen? Y eso, por ¿Qué fue eso? Bueno, fue algo muy extraño, por decirlo menos, ¿no? Pero me acuerdo, repito, si es tu dinero transferido de Perú para allá... Tú lo demostraste, además. Lo demostré en el Perú, y allá también. O sea, se me investigó 2 veces por lo mismo. ¿Qué cosa me parece que fue doloroso? Aparte que hayan intrometido a mi esposa en esto, que me hubiera encantado que hubiera sido solamente contra mí. Y que le hagan daño a tu esposa significa dañar también a tus hijos, ¿no es cierto? Que la prensa peruana me atacaba al 99% en vez de decir, oye, pero este señor tenía todo en orden, lo demostré en Estados Unidos y luego acá. Entonces, sí es doloroso ver cómo a veces no importa la verdad sino vender el periódico. Y debo decir hoy... A veces no importa la verdad, sí. Sino vender el periódico, ¿no? La noticia mala antes que la verdad. Y da pena a veces ver que la gente de tu país, en vez de apoyarte, te da la espalda, cuando en realidad... Dijeron de todo. De todo, fue terrible. ¿Qué fue lo peor que dijeron de ti? No recuerdo cada palabra. ¿Pero mejor olvidar? Se perdona, pero no se olvida, pero no uso la frase en el sentido que hay que guardar rencor, sino es Kennedy decía que se debe perdonar, pero no olvidar el nombre de aquellos que te han querido hacer daño. Yo ni siquiera llego a eso. Yo creo de verdad que si logramos que alguien que te atacaba luego logre ser tu amigo, es más, creo que mucha de la gente que he logrado querer es gente que conocí al verse a mí en algún momento. Creo que eso debe ser el principio de un ser humano, ¿no? Ahora, el tema de los dólares y de la detención en Miami es una cosa que fue una pesadilla en tu... Fue una pesadilla. Por supuesto que sí. Pero has dicho dos casos. No, básicamente eso, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y eso te costó
o sea, digamos, temporalmente te costó tu carrera política, ¿no? Temporalmente, pero volví allá de Perú luego de demostrar allá que el dinero era limpio, luego volví acá justamente para lo mismo. De hecho, el juez me dijo allá que no me expulsaba, que podía quedarme hasta que se acabe mi visa, me quedan 3 meses, pero volví en el siguiente vuelo. Volví en el siguiente vuelo, ¿no? Volví en el siguiente vuelo porque había que dar la cara y solucionar los temas acá también. Cuando uno es inocente, pues no se corre, ¿no? No se corre. No, pues ¿por qué lo harías? O sea, tú nunca serías prófugo. Jamás. Y creo que los momentos de dolor, un verdadero político los debe llevar también con dignidad. Por supuesto que sí. Yo creo que cualquier momento, ¿no, Francis? Porque eso de correrte, esconderte, de no enfrentar, por más doloroso que sea, también habla de ti, ¿no? Aparte de estar prófugo, ¿no es acaso estar preso igual? No puedes ver a tu familia, no puedes ver a quien amas. No puedes salir. No estás tranquilo. Claro. O sea, yo creo que los momentos de mayor dolor y sufrimiento, incluso aquellos donde más se han querido humillar, es cuando más digno y con más dignidad debes enfrentar las cosas. Correcto. Ahora, tengo que ir a la pausa, pero sí quiero resolver esta duda. Muchos han dicho que... digamos que tu ingreso como ministro de Vivienda al gobierno de Alan García fue perjudicial para ti, porque tenías como una carrera ascendente rumbo a la alcaldía o sabe Dios a qué, que Alan sabía de tu popularidad, que los apristas sabían de tu popularidad y de tu trabajo como ejecutor, y que, no voy a usar la palabra trampa, ¿correcto? Pero que nunca debiste aceptar y que fue como eso, ¿no? Como tratar de un poco, no sé si esto sea verdad, si tratar de congelar o no a un político joven que estaba en ascenso. ¿Fue un error aceptar el Ministerio de Vivienda? Claramente, quien no me dejó trabajar, y lo digo claramente, aunque tenga muchos amigos apristas, a quienes respeto y quiero, quien me atacaba y no me dejaba trabajar, a pesar que hice muchísimo, en el poco tiempo que fui ministro, fue el Partido Aprista Peruano. Claramente, los medios que más me atacaron desde el comienzo fueron los medios que Palacio de Gobierno manejaba. Que yo, en los primeros meses de ministro, vi cómo llamaban y casi ordenaban, y luego esos mismos me atacaban. Entonces, aprendemos en política que el enemigo pues es en casa. ¿Los medios llamaban? No, llamaban de Palacio, evidentemente, a decir que se haga esto, que no se haga eso. ¿A los periodistas? Ah, por supuesto que sí. No a todos, evidentemente. ¿Pero tú te enteraste de eso? ¿Lo investigaste? Yo lo he escuchado, porque se han hecho ya muchas de esas llamadas. ¿Delante tuyo? Mío ¿A periodistas para que saquen cosas de...? No. Por ejemplo, para que no saquen algo en contra de tal ministro. Ya un ministro decía... ¿Pero tú escuchabas que llamaban de Palacio? No escuchaba, yo estaba presente. Ya un ministro decía, tal medio me va a atacar, y me preguntó por eso, respondí, muy mala leche. En el momento levantaban el teléfono y decían, oye, hermano, ¿cómo puede ser que ataques con esto si no es así? O sea, cuadraban. Pero el mismo medio cuadrado luego me atacaba a mí y nadie cuadraba por mí. Entonces, o sea, ¿tú sientes que Alan no te defendió? No me defendió en lo absoluto. Eso claramente. ¿Y sientes que el APRA fue el partido que más se empecinó en atacarte? Lo que pasa es que la pregunta es, ¿te arrepientes? ¿Fue una trampa? ¿Te quisieron...? No sé. Porque hay varios que dicen eso, que te tendieron... Bueno, a ver, claramente no se me llevó para dejarme trabajar como ministro. Claramente. En eso coincido plenamente. Parece a la canción de Shakira. Claramente, ¿no? Pero si tú me preguntas, Milagro, si me arrepiento, yo debo responderte lo siguiente. Un hombre y una mujer de ser humano se purifica con el dolor y el sufrimiento. Y esto viene justamente de los errores. Si tú me dices que fue un error, lo fue. Pero si tú me dices si me arrepiento, no. Y digo, ¿por qué no? Porque quizás hoy podría aceptar un ministerio y ya no lo haría. ¿Entiendes? No, aprendí una lección. O sea, ¿tú nunca más vas a aceptar un ministerio? No, mientras sea alcalde, por lo pronto. O sea, yo volví... A ver, yo acepto... ¿Aprendiste de tus errores? Aprendí de ese error. Entonces, por eso, si tú me dices si me arrepiento...
sea, sí fue un error, pero el arrepentimiento es para el debate porque aprendí de un error. ¿Y tú le decías a Alan, presidente, no entiendo, defiende a todos menos a mí? Por supuesto que se lo dije. ¿Y qué te dijo? Es más, le presenté mi renuncia antes del día que ya fue pública mi renuncia. Le dije que como no me estaba defendiendo, claramente dije, presidente, usted no me está defendiendo. Me están preguntando usted por ese tema y usted no me defiende. ¿Cuál era el tema? Que había sido yo abogado de BTR. Ah, claro. Entonces, claro, como había tema sido de los yo Petroaudios. Sí, claro, sí, pero sí, yo había sí. sido abogado. Sí, abogado. Entonces, yo le dije al presidente un día que quería hablar con él. Fui a Palacio, días antes de que renuncio, le digo, presidente, me voy porque usted no me está defendiendo. ¿Y qué te dijo? Y que me quede, que eso iba a acabar. Pero usted le dijo claramente no me defiende. Me encanta la palabra, sí, claramente. Le dije que no me estaba defendiendo. ¿Y qué te dijo? Ay, Que no me Francis, preocupe, tranqui. que esto iba a terminar, que el día domingo, que habían reportajes, era la cima del problema y de ahí que caía y que luego ya podía seguir trabajando tranquilamente, ¿no? Entonces, en pocas palabras me dijo, soporte unos días más, que eso ya va a terminar y así fue. Pero no bajó. No, no es que no bajó, es que me dijo que espera el domingo, Pero, que ahí... No, yo sé, pero... el domingo me pidió la renuncia. Él mismo que me ha dicho que espera el domingo. Ah, él claro, mismo. Claro. Ah, esa parte no lo sabía, Así porque es. claramente la ola no bajó, a eso me refería. No, es que sí iba a bajar. Sí iba Pero a bajar él- porque efectivamente cuando Qué hay, loco. cuando hay una noticia, una campaña, Sí, yo sé, sube, tiene su y timing. el domingo es el clima porque el domingo está Vienen cuarto los poder, panorama, los dominicales y todo lo dominicales. demás, ya. Y los Ok. políticos tiemblan porque el Esto domingo rebota te el terminan de lunes, achicharrar. el martes va bajando, el escándalo también tiene su vida. Sube y después fallece. No puede ser que un político hable así. Tiene el escándalo tiene su vida, especialmente si no había nada más que sacar. Claro. Y especialmente entonces, que si se me ¿qué día atacaba. renunciaste? ¿Qué día le llevaste su...? El día miércoles de esa semana. Y él te dijo, no te preocupes, ministro, esto acaba el domingo. El domingo. ¿Y el domingo en te la pidió cima. tu renuncia? Sí, y el domingo me dijo que ya, que mejor que renuncie. Entonces yo ya había renunciado ¿Y qué antes. dijiste? Bueno, le dije, le debo el cargo a usted, se lo agradezco y le doy las gracias por la oportunidad, ¿no? Yo sé irme como caballero, al igual que como entro, ¿no? Pero cuando te ibas de Palacio, ¿qué pensabas? ¿Qué pensaba? Que evidentemente, hasta haber renunciado antes, que fue lo que yo intenté, hubiera sido mejor para recibir menos ataques. Claro. Porque aparte de que hay un tema fundamental. Claro, pero ¿no es ahí cierto? también. Se me retuvo para que se me machuque más. Claramente lo digo. A ver. Un segundo. No, perdón, yo no tengo que interrumpir. Ya. Sí. Por favor, no, es que quiero preguntarle algo. ¿Qué ibas a decir? No, es que se me está viniendo algo. Aparte hay algo muy importante, Milagros. Cuando el ministro tiene que dedicarse a defenderse, No, ya no puede. Pues. ya no puede trabajar. O sea que tú crees que Dina ya no puede trabajar. Bueno, yo creo que ahora, esa semana se están mostrando un montón de reuniones y chamba, y espero por el bien de la gobernabilidad del país que Que eso... pueda trabajar. Está haciendo- Dudo mucho, Francis, que pueda. Bueno, pero no sé. Ojalá Ya, te equivoques, pero- porque Perú necesita estabilidad. A todos necesitamos Claro. estabilidad. Ya, regresemos, por favor. Vida y milagros, milagros. Regresemos. Qué complicado hacer una entrevista a un político. ¿Te peleaste con Alan García? No me peleé y de hecho recompusimos el vínculo luego de ello. Y O sea, justamente... después de tu renuncia se volvieron más amigos. No más amigos. Mucho tiempo después, o sea, no fue inmediato, en algún momento hubo una reconciliación. ¿Te llamó? No recuerdo exactamente cómo fue, pero incluso llegamos a almorzar más de una vez y todo. Y yo creo ¿Le que perdonaste? Sí, yo creo que el ser humano... ¿Y cuando murió? Me afectó emocionalmente. Me impactó la noticia de suicidio. Me afectó. Porque yo le había, digamos, éramos un gabinete interesante, de gente preparada, con una visión del país, que lo malo que luego se ha sabido no se supo en ese momento, en fin. Pero claramente éramos un gabinete interesantísimo, todos aprendían de todos. La política era distinta, no perfecta, pero mejor que ahora. Y creo que debemos volver, no a esa época, sino mucho más atrás, cuando la política estaba al servicio de la gente y con políticos preparados.
parados, no que llegan de un día para otro, que no saben manejar las cosas. Porque cuando llegas de frente al presidente, no sabes ni cómo manejar una campaña de difamación, así fuera, o una campaña de información negativa, o lo que sea. No sabes cómo actuar. ¿Qué es lo que le está pasando a Dina Boluarte? Claro, por la falta de experiencia, no por maldad o por culpabilidad. Ya, pero nunca debió aceptar los Rolex de Oscorima, perdona. No, no debió aceptarlos en ninguna. Pero no debió aceptar nada. ¿Alguna vez el poder te ha mareado? Jamás. Cuando fui ministro... Pero en esa época tú dices, no debía aceptar, fue un error. O sea, si hubieras estado un poco más sereno, de repente hubieras pensado mejor terminó mi alcaldía. Tranquilo. No, pero, a ver, creo que la soberbia es algo que invade a la mayoría de políticos cuando salen del cargo. Lo primero que ellos deben aprender y nunca olvidar es que el poder es efímero. El poder viene por un periodo determinado que te han prestado. Los ciudadanos se dan ese poder por un periodo determinado para cumplir una misión en favor de ellos. Y luego te lo quitan. Pero claro, eso pasa en el club, pasa en todo grupo humano. Hay un presidente, hay un representante, que todos los demás le han dado el poder momentáneamente, no es de él. Es prestado. Es efímero, eso ya lo aprendí. Es efímero. No, siempre lo supe, ¿eh? Siempre lo supe. Lo que pasa es que yo he tenido un maestro como padre. Un hombre sencillo, que creía firmemente en la igualdad, en la justicia. Por ejemplo, el único hombre que perdió su hacienda con la reforma agraria, pero que estaba a favor de la reforma, fue mi padre. Y son cosas como esas las que me impactaban profundamente. Que él siempre me decía que efectivamente la reforma se hizo mal, pero me hablaba de las injusticias que habían en el país de parte de una gran mayoría de los hacendados hacia los campesinos. ¿Perdió todas sus tierras? Absolutamente ¿No las reclamó? Nunca más. Ni bonos ni nada. O sea, tú nunca peleaste por un bono. Jamás. Pero entonces son cosas como esas las que te impactan. ¿Por qué creo en la igualdad? Porque mi padre quería la igualdad. Porque nunca me dijo somos iguales, pero veía cómo trataba él al campesino, como un hermano. Veía cómo trataba él a la persona más humilde. Cuando fue alcalde, cómo trataba él a un obrero. Con una sonrisa, con un abrazo, como cualquiera. Entonces, claro, él me demostraba todos los días que creía en la igualdad de todos, ¿no? Y es imposible escapar a ese tipo de enseñanzas. Claro. Tengo que ir a una pausa. Perfecto. Vamos a hablar de eso. Estoy entendiendo más sobre las leyendas urbanas que hubo entre, perdóname por tutearte, en este programa, entre tu paso por Palacio y entre Alan y toda tu historia, ¿no? Sí. Hay demasiadas leyendas urbanas. Bueno, fue injusto para mí y para el país, porque habían dos cosas juntas. Un ministro que me moría de ganas de hacer todo, porque yo soy un hombre entusiasta, soñador, ejecutivo, sé cómo hacer las cosas, y habían recursos. O sea, había un momento que no solamente había las ganas, sino había la capacidad económica para aterrizar las cosas. Antes que comiencen los ataques contra mí para sacarme del ministerio, produje el doble de noticias buenas en los 3 primeros meses, el doble de noticias buenas para el ministerio que la ministra anterior, que estuvo 6 meses. O sea, ya había chamba, había todo. Y cuando se afina la puntería contra mí, cuando ya prometí la reconstrucción de Pisco y prometí, y tenía cómo, iba a construir las primeras 5.000 viviendas para los damnificados de Pisco. Prometí 5.000 viviendas en 10 meses. Y la gente... ¿Por qué? ¿Porque había mucha plata de por medio? Porque había encontrado la fórmula de hacerlo. No, pero ¿por qué se afinó la puntería? Porque había plata de por medio. Efectivamente. Algunos pensaron que ese ministerio y que esas 5.000 casas debía ser lo otro y al final no la hizo nadie. Porque lamentablemente el error fue creer que se me iba a dejar trabajar en un ministerio de tanta penetración política y de tantos recursos. ¿Se da cuenta? O sea, claro, y eso iba a ser como un campo fértil para tu carrera. Entendí. ¿Quién y al final no se hizo ninguna... ¿Qué otro ministro de vivienda no aprisa hubo en el gobierno aprisa? Ninguno. Y eso te hace entender que solamente por un paréntesis se me pone a mí, pero no era para que trabaje. ¿No es cierto? Eso lo tengo clarísimo. Ni una sola vivienda se hizo, ¿no? No en ese momento. Yo prometí las primeras 5.000 en 10 meses y en realidad iban a ser más de 8.000. Yo bajé el número para cumplir en exceso lo prometido. Sí. Ya, bueno, muy bien. Vamos a ir a la pausa, Francis. Vamos a la pausa
y vamos a regresar porque hay demasiadas preguntas para el alcalde de Magdalena. Ya regresamos. Bueno, muy bien, estamos entrevistando a Francis James Allison Ollage. Francis en algún momento quiso ser James Bond. Estoy bromeando. Francis, entonces, muy bien, fue un error aceptar y todo. ¿Fue un error o será un error intentar ir a una sexta gestión en Magdalena? Porque yo me pregunto, puedo decirte lo que pienso, o quiero ahondar en mi pregunta. O sea, cuando uno ya sabe que ha hecho algo bien, corres el riesgo de ya no retarte. Y claro, no por gusto la gente de Magdalena te ha elegido 5 veces, ¿no? Sí. O sea, eso vamos a tener que reconocerlo todos, ¿no? Porque no es que ha ganado raspando la olla, ni que ha ganado por 1, 10 o 4.000 votos, ha ganado con holgura. Y en los índices de popularidad, tú y Techito son los alcaldes más populares del Perú. Así de claro está, y hay que ser preciso. Pero será un error, ya voy a corregirme, pero ¿será un error seguir intentando en Magdalena, o la verdad de la milanesa es lo que a mí me han contado? Me han dicho que tú quieres ser de todas maneras presidente del Perú y que estás pensando, me voy por Lima primero, con este San Benito y con esta, no sé, parece maldición de que quien es alcalde de Lima nunca llega a Palacio, o me voy de frente a Palacio. Cuéntame la verdad. Napoleón decía, mal soldado que no quiere ser general. Claro, porque si quiere ser general y soldado, va a hacer todo bien para ir ascendiendo y lograr ser general. Muy bien. Ojalá todos los políticos peruanos quieran ser presidentes del Perú. Esa sería la garantía de que van a trabajar. De que van a trabajar por el Perú y los peruanos, y no por su billetera. Algún escándalo no me importa porque estoy acumulando riqueza, en muchos casos lo vemos acá. Sí. O decisiones... O congresistas que entran solo porque nunca en su vida van a ganar eso y en ese periodo chapan lo que pueden y que les importa. Así es. Correcto. Respecto a... Entonces queda claro que sí quiere ser presidente del Perú. Todo tiene su momento. Si tú me dices si me gustaría ser presidente de Perú, yo te respondo que me encantaría. Y algo más, sería mejor presidente de la historia del país, y si voy preso después no será por ladrón, será por pacificar el país, porque yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, y no permitiría de ninguna manera que se siga matando a los peruanos en las calles. No, que se mate a la gente por esos trenes de Aragua, ni ninguno de esos maleantes de crimen organizado, sean peruanos o extranjeros. Ellos pagarían las consecuencias, ellos serían los que temblarían en las calles, y yo te aseguro que el 90% se irían solitos a ver un hombre o una mujer con energía, que conoce su trabajo gobernando el país. Pero obviamente todo tiene su momento. Entonces sí. Un segundo, por favor. Francis, no vayas tan apurado. Cuando saliste hace varias semanas, meses, a decir que hay de aquel que fuera a Magdalena a tratar de extorsionar, de asesinar y todo un largo etcétera de inseguridad, se iba a chocar contigo. Por supuesto. ¿Cierto? Eso lo has dicho, y que lo ibas a perseguir hasta su casa y la iba a pagar. Muchos dijeron, no, Francis se cree Bukele, ¿no? Francis quiere ir a la mano dura, y nunca resolvimos tu respuesta. ¿Te crees Bukele? No, yo no soy Bukele ni quiero ser Bukele, yo soy Francis Allison. Yo creo más bien que Bukele, gran parte de lo hecho allá, es copia de lo que se hizo acá en el gobierno de Alberto Fujimori. Es la verdad, no idéntico ni igualito, pero muy parecido. Acá claramente, repito, quienes tienen que temblar son los maleantes, no los ciudadanos. Pero ahora todos estamos temblando, no salimos a la calle. La extorsión ha subido 372% a nivel nacional en 3 años, pero hay zonas de Perú donde ha subido casi 800% en 3 años. O sea, estamos como en la época del sendero luminoso de comienzo.
que muchos se demoraban en darse cuenta de qué sucedía, ¿no es cierto? Hasta que apoyamos a nuestra policía, a nuestras Fuerzas Armadas y derrotamos a esta lacra. Pero lamentablemente luego de destruir a Sendero y el MRTA, no nos dedicamos a condecorar y agradecer a quienes lo habían logrado, policía y Fuerzas Armadas, sino a perseguirlos. Y esto ha destruido la moral nuevamente de la policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué tenemos ahora? Policía con la mitad de la flota malograda, sin equipos de comunicación, sin chalecos antibalas, los laboratorios de criminalística dan pena, la inteligencia, o sea, todas las condiciones de la policía malísimas. Tenemos una gran policía, pero con unas condiciones de trabajo que no permite avanzar. Ok, entendí. Pero lo más grave de todo... No, y entendí que eso te revela, te molesta. Me molesta. Porque en verdad es muy injusto y quienes más pagan el pato son las personas pobres. Y el presidente de Perú o la presidenta de Perú tiene que comportarse, no decirlo, sino hacerlo, como el padre o la madre de todos los peruanos. ¿Qué harías si matan a tu hijo? O sea, ¿qué haces, por ejemplo, en el tema del feminicidio? ¿Qué haces si un hombre toca a tu hija? Yo lo mato. Entonces, ¿por qué el gobierno? Sí, claro, yo lo tiene que atrapo ser y que se pudre en la cárcel. Pero para eso también tenemos que proteger a la policía, porque claramente cada vez que un policía abate a un maleante, lo quiere meter a la cárcel de la fiscalía, y esto es inaceptable. ¿Qué haces tú si alguien toca a tu hija o a tu hijo? Lo mato sin pensar, sin pensar. Y voy a la cárcel con orgullo, porque fui y di mi vida y mi libertad por la vida de mi hija, y lo hago sin pensarlo. Lo mato sin pensar. Eres abogado penalista. Por supuesto. Porque en realidad uno ve milagros muchas veces que lamentablemente el feminicida toca a la mujer que no tiene quien la defienda. Sí, claro. Difícilmente un hombre se metería con mi hija. Difícilmente. No, y eso es lo que pasa. Son muchas mujeres vulnerables que están solas, que piden ayuda, nadie les hace caso y terminan muertas o quemadas, achicharradas y un largo etcétera. Francis, me has dicho no es el momento. O sea, ¿quiere decir que el siguiente momento es la alcaldía de Lima? A ver, la coyuntura en la política de Perú es muy cambiante. Creo que decirte hoy cuál es el siguiente paso. Es verdad. O sea, esto es muy cambiante. Ya, entonces, si hoy día vacaran a Dina, ¿te lanzas a la presidencia? No. Soy alcalde de Malena, Ajá. Es mi compromiso. ¿Y vas a terminar? Hasta el 31 de diciembre o sea, has aprendido del 26. Tu lección, ¿no? Así es. Es de lo que te hablaba hace un rato. Sí, a cocachos, de ninguna manera. O sea, no, imagínate qué tipo de hombre o de mujer cometería el mismo error 2 veces. Hacerte ser ministro una vez, entendiendo y creyendo que desde el ministerio vas a ayudar más a tu distrito. Porque eres ministro de Vivienda. El que maneja el dinero para las pistas, losas deportivas, claro, y titula, no da bonos habitacionales, pone agua de alcantarillado. O sea, el ministro de Vivienda viene a ser una especie de alcalde en el país completo, no de la ciudad. ¿Y por qué los ministros de vivienda no hacen carreteras, no construyen hospitales, las grandes escuelas? ¿Por qué? Porque hay mucha traba que hay que destruir y mucha cobardía a las futuras denuncias de corrupción. ¿Y entonces para qué se meten de ministros? Estoy de acuerdo. Quien no tenga valentía no debe estar en política en esos tiempos. Okay. Sea tanto para enfrentar la delincuencia como para ejecutar las obras. Hay muchos señalamientos. Mientras actúes correctamente, las cosas siempre serán Vamos buenas. A ir a la pausa. ¿Tu esposa Carla acepta que tú vayas a ser candidato presidencial? Bueno, es que nunca hemos hablado de ¿Te van a parar de cabeza? No hay problema, que nos paren de cabeza. Claro. ¿No hay miedo? No, en lo absoluto. Ok. El miedo no es una característica con la que haya nacido, que es, creo yo, es un tema hereditario. Mi padre también era un hombre muy valiente y además como no tuve madre... ¿Cómo que no tuviste madre? Mi madre murió cuando yo tenía 3 meses de nacido. Entonces... 3 meses de nacido. Sí, entonces ni siquiera... ¿De qué murió tu mamá? De un aneurisma pulmonar, ¿no? Ella tenía 26 años, mi mamá, cuando murió. Pero te acababa de parir. Me acababa de parir, así es. Y mi hermano tenía 3 años y mi hermana 1 año y medio. Y mi padre asumió ese reto de quedarse con 3 hijos. Bebitos, ¿no? ¿Quién te acunó? ¿Quién te...? Mi padre fue nuestra abuela paterna, vivía en la casa. No intentó ser nuestra mamá porque ella era la mamá de mi papá.
O sea, amaba a su hijo y se dedicaba mucho a él y era muy claro que era nuestra abuela, la mamá de nuestro papá. Nunca, a mí nadie me revisó la maleta a ver si tenía tareas, o sea, nada de eso. Ahora me pregunto cómo acabé colegio, ¿no? Porque... ¿Nunca nadie te revisó la maleta? Jamás, jamás. Eso que hacen las mamás, esa chamba maravillosa que hace la ¿Pero madre. quién te peinaba? ¿Quién te...? Nadie. O sea, en mi ¿Qué caso... me estás contando? O sea, ya, pero a ver, recuérdate chiquito. Tienes, no sé, ¿a qué edad fuiste al nido? Lo que pasa es que evidentemente había niñera cuando éramos chiquititos, Ya, ese tipo de claro. cosas que ayudaban en la casa, ¿no? Sí. Claro, y la la abuela que fue a nana, la casa la un poco a nana era dirigir la como- organización del hogar. Y la ¿no? abuela dirigía. Así es. O sea, tu nana te crió. Lo que pasa es que en esa época hay que entender algo. La relación afectiva no era como la de ahora. O sea, era el papá como un general que educaba a sus hijos de manera vertical, no horizontal como hoy. Rara vez... Pero la mamá es la mamá. Irreemplazable, ¿no? Pero rara vez se te decía, te amo, te quiero. Hoy le digo a mis hijos todos los días que los amo, ¿no? Pero yo no tuve eso, pero esa era la normalidad. Sabías que te amaban, pero no te lo decían. ¿Cuánto crees que ha impactado en tu vida personal no tener mamá? Creo tanto en el poder de la madre, en la crianza del ser humano, que lo vi, lo conocí cuando ya me casé. Nunca lo vi. Y recién cuando soy papá y veo a Carla como mamá, entiendo ahí lo increíble y maravilloso de lo que da la mamá al hijo. No duermen, no comen, se levantan 20 veces en la noche. Es increíble. Y nosotros, que somos fuertes y todo, no podemos hacer ni la quinta escúchame, parte Francis, que ustedes. pero qué fuerte lo que estás diciendo. Claro, a los 3 meses se muere tu mamá. ¿Quién se levantaba en la noche para cuando llorabas? Nadie. Y por eso justamente yo cuando algo me duele, casi no me duele nada, tengo el umbral de dolor altísimo, y si algo me duele no digo au, porque no tuve una respuesta quizás de niño cuando decía au. Pues los niños se caen, lloran y va la mamá, llega corriendo. Claro, la con el mamá, botiquín, ¿no? pero la mamá pasa, sube las escaleras a trompicones. Llega con el botiquín, así no, es, claro, ¿no? yo he subido escaleras de 3 en Y 3. claro, y diciendo, lógico. ¿qué pasa, Antonia, amor? ¿No? Y además yo digo, No, ¿cómo en subió mi las- caso no llega nadie, entonces obviamente no me quejo, no me duele, porque así me ¿No te formé. quejas cuando tienes dolor? Jamás. Cuando tienes tristezas, ¿tampoco te quejas? No me gusta hablar de las cosas malas, porque hay gente que se siente bien hablando de sus momentos de dolor. Siente que desahoga, ¿no? Que desfoga. Es que tú no tenías con quién desahogar. Yo siento que hablando de lo malo podría contaminar momentos buenos. O sea, si yo traigo a un momento estable, de felicidad, algo malo, así es de tristeza, de dolor, creo que ese momento termina, contaminándose en eso. Yo no siento que contar mis momentos de dolor y sufrimiento que todos tenemos en la vida, no siento que contarlo me alivie, siento más bien que lo repito, es como repetir el momento dentro de mí y en mi corazón. Entiendo. No, yo continúo. No huyes, pero continúas. No huyo, pero continúo. Correcto, sí. tengo que ir a la pausa. O sea que Carla te enseñó lo que significa ser mamá. Sí, con ella vi lo maravilloso de lo que hacen ustedes por sus hijos. Increíble. ¿Te hubiera gustado que tu abuelita fuera un poco más mamá contigo? No lo sé, y vuelvo a lo mismo, porque creo tanto en el poder de la madre que no sé quién sería hoy yo si lo hubiera tenido. Por supuesto hubiera sido maravilloso tener a mi madre a mi lado, pero ¿quién sería? O sea, ¿en qué colegio hubiera estado? ¿En qué barrio hubiera vivido? ¿En qué creería? ¿Sería más fuerte? ¿Sería más débil? ¿Te lo has preguntado muchas veces? Sí, y no hay respuesta, obviamente. No hay respuesta. Pero claramente el poder... ¿Tu papá vive? No, mi padre murió cuando yo tenía 25 años de edad. Ese día perdí a mi papá y a mi mamá juntos. Mi padre obviamente nunca reemplazó a mi mamá, pero era increíble ese hombre, porque dicen que Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, él se encargó de mandarme un papá maravilloso. Tengo que ir a la pausa. Sí. Escúchame, Francis. Pero tú te imaginas a tu viejo, ¿no? Tú tienes 3 meses. Tu hermana 1 año. ¿No? Increíble, ¿no? ¿Y tu hermanito cuántos?
¿2 años? Mi hermano 3 años, mi hermana año y medio y yo 3 meses. Me muero. Claro. Me muero. Y no se volvió a casar. Y mi familia materna, mis abuelos pidieron que le den en adopción para criar los abuelos maternos a mi hermano mayor. Y mi tía Nancy, la hermana de mi mamá, que le dé a mi hermana. Y mi papá... ¿Y a ti? No, a mí no me pidió nadie, ¿no? Ay, ¿por qué? Ah, no, ¿por qué no te pidieron? Porque en realidad lo supe después, ya más grande, que la familia materna de alguna manera creía, pensaba o sospechaba o que podía ser que había una vinculación entre la muerte de mi madre y mi nacimiento, ¿no es cierto? Me muero. Sí, sí, sí. ¿De alguna manera te echaron la culpa de su muerte? Nunca me lo dijeron, pero habían actos que lo demostraban. Por ejemplo. Por ejemplo, los regalos, ¿no? Ya mi tío de Venezuela, Venezuela dorada de aquella época, mi tío profesional se fue a vivir allá. Y a mi hermano le traía algo muy grande, un barco de guerra, control remoto, y a mí me traía un barquito chiquititito, ¿entiendes? Entonces era como que se notaba la diferencia. Tú lo notabas. Sí, los niños notan todo, ¿no? Pero no me importaba. Es curioso, a quien no le gustaba eso era mi papá, que alguna vez sí me dijo que le parecía inaceptable cuando yo era más grande. Claro. Pero yo, la verdad, de niño, contento de agarrar mi juguete chiquito. Sí. No, bueno, yo creo que los niños se dan cuenta de todo. Sí, pero imagino no... que a tu papá perdón, iba a decirle jorobaba la... Lo que pasa, Obvio, Milagros, es no. que uno tiene que optar en la vida. Ajá. Si eres una víctima o no. Yo Tú optaste, no voy a ser víctima. Yo nunca he sido, ojo, nunca he sido ni huérfano ni nada de eso. Por ejemplo. Ajá. No, vamos a la pausa. Ya, es perfecto. Qué increíble historia. Escúchame, claro, muy bien. Uno opta. ¿Eres víctima o sigues viviendo? Después de la pausa, Claro. Francis Allison. Bueno, muy bien, estamos entrevistando al alcalde de Magdalena, Francis Allison, que ya dijo que quiere ser presidente, que ya dijo que si hoy día vacaran a Dina no va a ser candidato porque de lo va a cumplir ninguna con manera, su promesa y que 2 veces no va a cometer el mismo error, porque uno siempre aprende, ¿no? Entonces, nos hemos quedado en el bloque anterior diciendo que tú nunca optaste por ser víctima. Por ejemplo, en el colegio, cuando viene el Día de la Madre, ¿qué pasa con los alumnos? Que hacen regalitos Tienes que para hacer la mamá. manualidad para tu mamá. Sí. Entonces, obviamente toda la promoción tenía mamá, menos yo. Pero yo también hacía la manualidad. Entonces me tocó hacer el osito de peluche, el perrito de peluche, la alfombra una vez con un crochet, creo que se era. ¿Y a quién se lo dabas? En cada Día de la Madre decidí a quién dárselo. O sea, nunca en mi cabeza era... no tengo a quién dárselo, no tengo mamá, pero esa fortaleza es algo que uno hereda y que te transmite tu papá también. Claro. En ese caso mi papá, ¿no? Claro. Ahora, tu como papá dije, te amaba, pero era frío. Lo que pasa en esa época, mi papá era un hombre increíble, lo que dirían altamente sociable, bonachón, campechano, pero no eran... Era una generación, una época donde no se nos abrazaba, donde no se nos decía que se nos amaba. Mi padre me amaba, pero me dijo solamente una vez en su vida que me quería. ¿Solo una vez? Y recuerdo claramente cuándo fue. ¿Cuándo? Estábamos en su carro, él manejaba y me agarró la pierna y me dijo te quiero. Y ese día lo guardo en mi corazón porque sé cuándo fue. Recuerdo hasta que estaba con short. Estaba con short. ¿Cuántos años tenía? Muy chico. Pero no era... ¿Por qué te dijo te quiero? ¿Qué estaba pasando? Espontáneamente, pero ojo, te amaban y te lo demostraban pues Sí, protegiéndote. sí, claro, pero no te lo decían, que era un error. Pero imagino que tu papá te habrá protegido a ti más que a nadie. Mi papá, Porque te eras digo, el he bebito. tenido al mejor papá del mundo, al mejor. Y efectivamente veo las fotos con él. Tengo, por ejemplo, con mi mamá, solamente hay una foto que está ella con sus 3 hijos, una. O sea, con mi hermano, pero los 3 hijos solamente tenemos una foto. ¿Y contigo, tu mamá? Esa foto con todos. Ella conmigo sí, pero una foto que hacemos los 3 hijos, mamá y papá, no hay ni una. No existe. No, porque mi papá tomaba las fotos, ¿no? O sea, Claro, y murió ella a los 3 meses. Claro. Pero no, ¿Cuántos años tenía tu mamá cuando murió? 26 años, era una niña.
murió muy joven. Pero ella era una mujer preciosa. ¿Y te además. han dicho que le has heredado? Siempre te dicen cosas como esa, pero evidentemente el vínculo con mi familia materna, los tíos viven fuera de Perú, los abuelos ya murieron hace mucho tiempo. Y te echaban la culpa de la muerte. No fue cercano, nunca me lo dijeron, pero había una actitud encaminada. O sea, fueron muy fríos contigo. Sí, sí. ¿Y con tus otros hermanos? No. Ay, Francis, ¿cómo has procesado eso? No, así es parte de mi aprendizaje. Parte de No ser me quieres fuerte. contar. Por ejemplo, eres un acorazado, ¿sabes? ¿No? Sí, bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque la vida trae dolor y sufrimiento para todos. Okay. Y como dije hace un momento, hay que saber enfrentar esas cosas. Muy bien. Por ejemplo, el fundador del budismo, Siddhartha Gautama, hablaba justamente de que nadie escapa del dolor, o sea, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Es cierto. Es verdad. Y por eso creo yo que hay que entender que la muerte es parte de la vida. Por ejemplo, la gente tiene miedo a la muerte. Yo, en lo absoluto. Es parte de mi vida, será... O sea, si hoy mueres, te vas tranquilo. 100%. Pero tus hijos no están tan grandes. No es el momento. No es. Y lo que lamentamos es la muerte prematura. Okay. Por ejemplo, cuando cuando alguien tiene que enterrar un hijo, es lo más doloroso. No, claro, okay, eso correcto. es lo que nunca debe suceder. Ya, ¿no? entonces, lo procesaste con tu padre, con tus amigos, con Carla. ¿Quién te ayudó? O sea, ¿quién te ha hecho? Porque uno es, y sus circunstancias, uno es sí. Su entorno. Pero tu entorno familiar, afectivo, perdóname que te lo diga, no soy psicóloga ni nada, pero o sea, era bien duro y bien retador para una criatura. Primero, las abuelas de la madre, un poco más, y dicen, no, inconscientemente, de repente por algún problema en el embarazo, mi hija se terminó muriendo. Claro. Adoptan al hermano mayor. Intentaron. O sea, entre comillas, tratan de a la hermana. Y tú, el bebito, o sea, yo, estoy aquí, acabo de nacer, tú nada. Cuando vinimos de provincia a vivir a Lima, en un primer momento viven mis hermanos en la casa de mi abuela materna. Pero a mí no me aceptaron, ¿no? Entonces, yo viví en la casa, por ese periodo, que no fue muy largo, en la casa de la novia de mi papá de aquella época. ¿Cuántos años tenías? 6, 5, y estaba en el nido, un nido llamado ¿Te Antequera. acordabas? Claramente me recuerdo. Perdóname, ¿qué le pasó? Bueno, es parte de la vida, pero como te digo, es lo que nos forma. Siempre respondes así, es parte de la vida. Sí, es parte de la vida. La vida no es un algodón de azúcar. Para nadie, para nadie. Muy bien. Y eso es lo que nos forma como ¿Cuánto te ha hombres y ayudado, mujeres? Carla, a reconstruir tus propios tejidos afectivos? A ver, la familia. Sí. Tengo hoy lo que no tenía antes, una familia completa. Y, wow. Claro. Y eso es el eje de mi vida. Hay dos ¿Te estás cosas... dando cuenta de lo que me estás diciendo? Sí. Tengo hoy lo que yo no tuve, una familia completa. Sí. Y eso es lo que da propósito a mi vida claramente, porque la vida de toda persona debe tener un propósito. Hay dos cosas que le dan propósito a mi vida. Mi familia y mi trabajo político, que es, te lo digo, maravilloso. Claro, que te gusta. O sea, hoy día es un apicultorio, como te conté, con la ministra de Cultura y obviamente la directora. Me queda claro, ¿no? Y además los uno niños me ve han cuando... abrazado. Todos los periodistas que hemos hecho política lo sabemos. Sí, no, esto es es maravilloso tener un cargo que te permita impactar positivamente en la vida de la gente. Tengo que ir a la pausa. Bueno, en el siguiente segmento haremos la pregunta de rigor, ¿vale? Regresamos con Francis Allison. Muy bien, tiene 2 hijos, Julia Alexandra y Francis James. Francis James también, ¿eh? Sí. O sea, terco. Lo fregué completo. Terco. Alexandra tiene 29, sí. Y Francis 23, ¿correcto? Sí. Muy bien. Entonces, estamos entrevistando a Francis Allison y conociendo unos pasajes realmente insospechados. Tengo que ir a la pregunta de rigor. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida, Francis? El nacimiento de mis hijos y el de mi nieto, Franco.
Es increíble cómo, y es lo que la gente no entiende, ¿no? La gente cree que acumular cosas es la felicidad. No, esa no es la felicidad. Hay que tener lo suficiente para vivir con tranquilidad, curarte si te enfermas, en fin. Pero la felicidad es la paz y la felicidad es el disfrute de esos momentos cotidianos. Por ejemplo, antes de ayer estuve en un lugar y compré un churro para Franco. Y lo llamé y le dije, te voy a llevar un churro. Y me esperaba en la puerta de la casa. Cuando llegué, corrió, me abrazó por un churro. Y ese momento fue mi momento más feliz ese día. De todo el día. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tiene tu 6 años. Entonces, el milagro de mi vida... ¿Tú estás haciendo con él todo lo que tus abuelos no hicieron contigo? Claro, porque aparte de su papá y su mamá se han separado, o sea, mi hija se ha separado y Carla y yo hemos tenido la fortuna de que mi hija vuelva a casa con Franco. Te lo veo todos los días. Vamos a la peluquería juntos un montón de veces, hacemos cosas juntos. Y obviamente soy... ¿Te dice abuelo? Papo. Papo. Sí. Y mi esposa es la abuela, no malcriadora, sino más bien sí cuida que no coma mucho chocolate. Y yo sí soy el abuelo tradicional en eso. Si puedo comprarle todos los chocolates todos los helados y dárselos a escondidas. Ayer lo recogí de colegio y antes de llegar a la casa fuimos por un helado. Sí. Claro, es la típica, ¿no? Escúchame, yo voy a recoger a mis hijos y yo ya siento que esto es el peaje, no entiendo. Conocen al heladero del colegio, paran, un poco más y van a tener crédito con el heladero, porque todos los días que los voy a recoger, mamá, un heladito, ¿ya qué vas a hacer, pues? ¿No? Claro, y por ejemplo, recoger a mi nieto, antes, cuando era más joven, el tiempo que iba, lo hago no todos los días porque no podría hacerlo, pero cuando lo hago, que es un mínimo una vez por semana, sentía que era como mucho tiempo. Hoy creo que ese es mi tiempo mejor invertido, literal. Poder volver con él al colegio, la sonrisa con la que te espera tu hijo, tu nieto cuando te ve. Primera parada, es en el kiosco obviamente de colegio. Claro. Sí, no, ese es el mejor tiempo. Claro, y volvemos conversando. Sí. O mirándolos. Sí. Por el espejo, bueno, yo por el espejo retrovisor, claro. Tú también, porque va atrás, imagino, ¿no? Y con cinturón, por seguridad y con cinturón. Sí. Alcalde, si no... Cumplo todas las reglas. Claro. Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que esos momentos son de absoluta felicidad, porque... Esa es la absoluta felicidad en la vida de todos. Creo que el problema es que muchos no se dan cuenta. Y la felicidad también está en lo otro que decía, en dar. La gente cree, porque nos han formado una sociedad capitalista, entonces la acumulación cree mucho que la mayoría que es la felicidad. Pero más bien entregar te hace mucho más feliz. Hoy día salió del puricultorio con algunas tareas. Las bicicletas para los chicos, ¿no es cierto? Las pelotas y muchas cosas más. Ya estoy cotizando, ya estoy llamando a ver quién me va a donar las pelotas y todo, ¿no? Y es así, es mi forma de vivir, lo disfruto. Disfruto. Tengo que terminar la entrevista. En varios momentos, y con esto voy a terminar, en varios momentos cuando las personas me han hablado de gente que la impactó, ¿no? O de personas, qué sé yo, con las que se pelearon o que fueron parte, por supuesto, muy importante, les he hecho esta pregunta porque siempre quiero ver cuál es la respuesta. Ya. Te la voy a hacer. Tienes una sola foto con tu mamá, ¿no? No, una sola foto en la que salen mis hermanos con mi mamá. Y varias tú con ella. Solo con ella, sí. Como la foto... Pero no es imposible que un bebé de 3 años, o sea, que un hombre que pierda a su mamá siendo bebé a los 3 meses, recuerde el olor de su madre. No recuerdas la voz de tu madre. No recuerdas nada, porque evidentemente, ¿qué vas a poder recordar? Pero, y si hiciéramos un ejercicio, ¿cómo se llamaba tu mamá? Teresa. Edith Teresa, pero le decían Teresa. Teresa. Y si Teresa entrara y se sentara acá, ¿qué le diría a Francis? Yo te voy a contar algo que fue extraño en mi vida. Por respeto a ella, la trasladé del cementerio, porque estaba en El Ángel. Un lugar que ha ido deteriorándose en el tiempo, en fin. Y traslado a mi madre y la enterré en los Jardines de la Paz años atrás. Y tuve algo extrañísimo. Enterré a mi madre después de décadas que había fallecido. Una madre a la que no había conocido.
Y ese día tuve, curiosamente, sí, un encuentro de sentimientos. No sé cómo explicarte. Tuve tristeza, ¿no? Por supuesto que me hubiera gustado conocerla, ¿no? Voy a volver a mi pregunta. Te me escapas. Si hoy día estuviera Teresa aquí, ¿qué le dirías? A la madre que no conocí, que la amo. Bueno, imagínate lo que habrá sido para ella. Chaca. Porque en realidad ella no está a mi lado porque lo quiso. No. Así, ¿entiendes? Obvio. O sea, no es una madre que me dejó. Obvio, Francis. ¿No es cierto? Y te dejó tan bebito. Claro. Claro. Lo que hoy día nos has dicho, y porque no, tus corazas son demasiado fuertes, y eso es porque eres un hiper entrevistado, y porque los políticos siempre tienen corazas, pero entre líneas y con tus escenas, lo que hoy día nos has contado es el impacto enorme que hay en la vida de una persona cuando no tiene a su mamá cerca. Claro. Hoy, por ejemplo, en el Perocultorio pensaba en algo que se me viene a la cabeza cada vez que voy ahí, que soy alcalde del distrito donde está el Perocultorio. ¿Qué hubiera pasado si mi padre, si a él también le hubiera pasado algo? Quizás yo hubiera vivido ahí. Cuando estoy con esos niños, a veces me pregunto qué hubiera pasado si a mi padre le hubiera pasado algo. Nadie tiene la vida comprada. Y aparte, una de las grandes labores de mi papá fue justamente decirnos una y otra vez que teníamos que estar juntos, protegernos, ayudarnos, que no había nada más importante que la familia. Y luego comprendí que lo hacía así porque se moría de miedo de que le pase algo a él y que nos quedemos solos siendo chicos. Cuando murió él yo tenía ya 25 años, con lo cual ya pues éramos adultos. Yo ya estaba casado incluso y Julia había nacido, porque yo soy papá desde los 24 años. ¿No es cierto? Pero claramente lo más importante en mi vida luego ha sido ser papá, ser esposo y evidentemente tener, como te dije, a mi familia completa, que es un gran regalo que nos da Dios en la vida. Y yo por eso siempre le explico a la gente que cuesta sacrificio tener esa vida familiar, algunos sacrificios, pero que no importa qué hagas para mantener a tu familia junta, cualquier sacrificio es diminuto junto a lo que te da la familia completa y junta, ¿no? Gracias, Francis, por esta entrevista. Gracias. Nos volveremos a encontrar. Espero me des una segunda parte. Ha sido Francis Allison. Tengo que cortar. Miren, yo me voy a quedar con lo que él ha dicho, que la vida es así, que no es un algodón de azúcar y que a veces pasan cosas muy hondas. O sea, yo lo estoy viendo a Francis y lo estoy imaginando muy, pero muy bebito. Será porque soy mamá, ¿no? Y será porque además... creo que todas las mamás que vamos a ver este programa vamos a imaginar lo mismo. Qué complicado, además, morirte y dejar a una criatura tan, pero tan chiquitita. A sus abuelos ya no los voy a juzgar, porque además no están así, pero qué raros estos abuelos, sinceramente. En todo caso, piensen bien qué es lo que están haciendo con los niños que tienen en casa. Con eso me voy a quedar, porque uno no sabe. Son criaturas y vulnerables hasta la pared del frente. ¿Él qué iba a demandar si ya no tenía la mamá? ¿Y quién lo iba a defender? ¿Su papá? Su papá estaba trabajando. ¿Cómo haríamos? Piensen en los niños que tienen en casa. Nos volvemos a encontrar con otro personaje en el próximo episodio. Que estén bien.